El tiempo parecía detenido en ese lugar antiguo y sagrado. La luz de la tarde se deslizaba perezosa sobre las piedras cubiertas de musgo, tiñendo el ambiente con un dorado melancólico que hablaba de siglos pasados. El aire era denso, cargado con el olor a hierba húmeda y a incienso viejo, una mezcla que se metía bajo la piel y despertaba recuerdos que no pertenecían a nadie y a todos a la vez. Cada paso crujía sobre hojas secas, un sonido seco y ritmado que rompía el silencio como un latido nervioso. A lo lejos, el sonido de campanas oxidadas vibraba en el viento, un eco metálico y desgastado que parecía marcar no las horas, sino las revelaciones. Había algo en el ambiente, una electricidad estática que erizaba la piel. No era una amenaza, sino una presencia. La sensación de estar al borde de un abismo de conocimiento, de que una verdad gigantesca y dormida estaba a punto de despertar y estirar sus miembros. Una verdad por desvelarse. El viento soplaba con más fuerza, no como una brisa, sino como un susurro deliberado que traía consigo fragmentos de conversaciones antiguas y el peso de decisiones ineludibles. Era una atmósfera de solemnidad, de misterio envuelto en una vulnerabilidad casi palpable. El lugar exigía respeto, pero también ofrecía consuelo, como un confesor de piedra y madera. Una mano se posó sobre la superficie fría y lisa de un muro. La textura era un shock contra la piel, una realidad sólida y anclada en medio de la niebla emocional. La madera de una banca cercana, gastada y pulida por incontables cuerpos que habían buscado refugio, parecía contener las historias de todos ellos. Cada arañazo, cada mancha oscura, era un capítulo de un libro que nadie había leído completo. El aroma a tarta de manzana recién horneada llegó flotando desde algún lugar cercano, un olor dulce y reconfortante que chocaba extrañamente con la gravedad del momento, un recordatorio de que la vida, con su simpleza, continuaba incluso al borde del cataclismo personal. «Dios mío», exhaló una voz, apenas un susurro roto. La frase no iba dirigida a nadie. Era un escape, una válvula de presión para una emoción que no encontraba otro camino. El eco se perdió rápidamente, absorbido por la inmensidad del lugar y el peso del silencio. La mente daba vueltas, tratando de conectar fragmentos, de dar sentido a las señales que el entorno ofrecía con generosidad cruel. Una sombra se alargaba de forma antinatural. El patrón de las nubes parecía formar un rostro conocido. El zumbido de una abeja sonaba como una advertencia. Todo era un símbolo, todo era un presagio. El viento volvió a soplar, esta vez más frío, trayendo consigo el olor a tierra removida, como si algo enterrado hace mucho tiempo estuviera saliendo a la luz. «No me lo puedo creer», murmuró la misma voz, esta vez con más fuerza, mezclando la incredulidad con un atisbo de terror. El conflicto era interno, una batalla silenciosa librada en el santuario de la propia conciencia. Era la lucha entre la negación y la certeza, entre el deseo de huir y la imposibilidad de dar un paso atrás. Cada fibra del ser gritaba que era imposible, que debía haber un error, una mala interpretación. Pero la evidencia, presentada no en pruebas lógicas sino en la certeza del alma, era abrumadora. El corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor de guerra que anunciaba una batalla que ya estaba perdida y ganada al mismo tiempo. ¿Cómo puede la sangre convertirse en veneno así? La pregunta colgó en el aire, densa y venenosa. No era una pregunta retórica, era un lamento desgarrador, la expresión de una herida profunda que acababa de ser descubierta y cuya causa era, paradójicamente, la propia fuente de vida. No hubo un rayo, ni un trueno, ni una voz desde el cielo. El cambio fue sutil, interno, pero más definitivo que cualquier cataclismo externo. Fue el preciso instante en que el mundo dejó de ser como se creía que era. Fue el clic de una cerradura cuya existencia se ignoraba, abriendo una puerta a un corredor oscuro y lleno de ecos. El suelo pareció moverse bajo los pies, no físicamente, sino como si los cimientos de la propia identidad se hubieran desmoronado. El futuro, que minutos antes era una línea recta y predecible, se convirtió en un laberinto de posibilidades aterradoras y fascinantes. La luz de la tarde comenzó a decaer, tiñendo las nubes de un naranja violento y púrpura. El viento se calmó, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y cargado. El aroma a incienso se hizo más fuerte, como si el propio lugar estuviera preparándose para presenciar el desvelamiento final. Las campanas del fondo sonaron una última vez, un tañido largo y solitario que vibró en los huesos. Era el comienzo, o quizás el final. Lo único seguro era que nada volvería a ser igual. El alma, suspendida en ese limbo de luz y sombra,
Había tomado una decisión sin saberlo, y el destino, con su infinita paciencia, esperaba. El silencio que siguió al tañido final de la campana fue roto por el suave crujido de hojas a espaldas. No era un sonido amenazante, sino uno familiar, una cadencia que hablaba de compañía. Una presencia se acercó, no con prisa, sino con la solemnidad que el lugar exigía. Era una voz cercana, un ancla en medio de la tormenta emocional. «Estabas aquí», dijo esa voz, suave pero firme, cargada de una comprensión que no necesitaba palabras. No había juicio, solo una presencia solidaria que se sentía como un abrigo en el día de viento más frío. Se giró lentamente, los ojos todavía adaptándose a la cambiante luz. Una mirada que apoya, una figura cuya silueta estaba enmarcada por las brasas moribundas del atardecer. No se necesitaban nombres. Solo se sabía que esa presencia era leal, un faro en la niebla que se estaba formando. «No me lo puedo creer», logró articular, la voz ronca por la emoción contenida. Las palabras salían pesadas, como si cada una tuviera el peso de una lágrima derramada. «¿Por qué ahora?», respondió la voz leal, no como una acusación, sino como una pregunta genuina, compartiendo el peso del misterio. ¿Por qué la verdad tenía que elegir este momento, este escenario sagrado, para desgarrar el velo? ¿Por qué no podía haber permanecido dormida por un poco más de tiempo? La respuesta no llegó. No podía. En su lugar, un pensamiento surgió, torpe y doloroso. Cada campana parecía una pregunta, y él no tenía ninguna respuesta. Solo la certeza vacía de que el suelo bajo sus pies se había convertido en arena movediza. «Se me cayó el alma a los pies», confesó, mirando hacia abajo, hacia sus propias manos temblorosas. Admitirlo en voz alta lo hizo real, irreversible. El dolor ya no era un rumor interno, era un grito silencioso que ambos podían oír. Una mano cálida se posó sobre su hombro. No dijo nada, pero el gesto lo dijo todo. Estaba ahí, no para arreglarlo, porque sabía que era imposible, sino para soportar el peso junto a él. El olor a café recién hecho llegó flotando desde una pequeña construcción cercana, un aroma terroso y reconfortante que anclaba la escena en una realidad tangible, evitando que se derivara hacia la pura histeria. Era el olor de las conversaciones difíciles, de las vigilias, de los consuelos compartidos. Pero no todas las presencias eran leales. Desde la penumbra de un arco lejano, otra figura emergió. No era una presencia cálida, sino una sombra que confronta. Su postura era rígida, su mirada, una daga de hielo y juicio. No se acercó, se limitó a observar desde la distancia, una estatua de desapruebo cuyos ojos parecían desentrañar cada pensamiento, cada miedo. Era la encarnación de las fuerzas en conflicto, el antagonista silencioso que no necesitaba pronunciar una sola palabra para sembrar la duda y el veneno. Era la sombra de la envidia, la representación de todos los secretos que se guardan con celo para usarlos como armas en el momento oportuno. La atmósfera se tensó. El aire, antes cargado de misterio y solemnidad, ahora se sentía eléctrico, denso. El viento sopló de nuevo, pero esta vez no trajo susurros antiguos, sino un silbido agudo y cortante, como el sonido de una afilada. El olor a hierba mojada se intensificó, un aroma a tierra recién removida que olía a entierro y a nuevo comienzo, una contradicción que reflejaba perfectamente el caos interno. La voz leal sintió la presencia también. Su cuerpo se endureció ligeramente, su mirada se desvió un instante hacia la sombra antes de volver a posarse en él, con más fuerza si cabía. «No le hagas caso», murmuró la voz leal, un intento de crear un pequeño santuario a su alrededor, un escudo invisible contra la mirada corrosiva. «Lo que importa es la verdad, lo que sientes tú». Pero, ¿cómo podía fiarse de lo que sentía? Si el sentimiento era el veneno, ¿cómo encontrar el antídoto dentro del mismo? La duda era un parásito que se alimentaba de su propia confianza. La sombra, desde su atalaya, pareció sonreír. No con los labios, sino con los ojos. Un gesto sutil, casi imperceptible, pero devastador. Era la sonrisa de quien sabe que ha ganado, de quien ha plantado la semilla de la destrucción y ahora disfruta de la cosecha. «¿Porque ahora?», repitió la voz leal, esta vez con un matiz diferente. Ya no era solo una pregunta sobre el tiempo, sino sobre el propósito. ¿Por qué la revelación tenía que ser pública, aunque solo fuera ante estos dos testigos? ¿Por qué no podía haber sido un dolor privado? La reflexión volvió, pero esta vez no como un suspiro de aceptación, sino como un grito de rebelión.
El momento no solo lo había cambiado a él, estaba cambiando las reglas del juego. Las antiguas tradiciones del lugar, los símbolos tallados en la piedra, el eco de las campanas, todo parecía reorganizarse para contar esta nueva y terrible historia. El ritual no era solo un acto de fe, era un tribunal, y él era el acusado y el testigo principal. La tensión creció hasta hacerse insoportable. El silencio ya no era solemne, era opresivo. El aroma a café se había desvanecido, ahogado por el olor a piedra mojada y a la tensión que emanaba de la sombra. Cada sonido, el aleteo de un pájaro, el crujido de una rama seca, era un disparo en la calma. Finalmente, la sombra habló. Su voz no era alta, pero cortó el aire como una navaja. «Siempre lo supiste», dijo la sombra, una afirmación, no una pregunta. Era una acusación directa, un ataque a su propia negación. «No es cierto», replicó la voz leal, dando un paso al frente, interponiéndose simbólicamente entre él y el ataque. «No». La sonrisa de la sombra se hizo más visible, más cruel. «¿O es que no te atrevías a mirar? La verdad no es veneno, es un espejo, y a algunos no les gusta lo que ven». Las palabras se clavaron como agujas. ¿Y si era cierto? ¿Y si no era que la sangre se había convertido en veneno, sino que siempre había sido veneno y él solo se había negado a verlo? La idea era tan horrible que casi lo dobló por la mitad. Se apoyó en la madera gastada de la banca, la textura áspera y sólida lo único que lo mantenía en pie. La vergüenza, un calor abrasador, le subió por el cuello. «Basta», dijo la voz leal, con una autoridad que sorprendió. «Esto no ayuda, no es el momento ni el lugar». La sombra pareció considerar sus palabras, como si sopesara el daño ya hecho con el que aún podía causar. Con un último gesto de desdén, dio media vuelta y se perdió en la penumbra de la que había salido, dejando tras de sí un rastro de frío y confusión. El aire volvió a ser respirable. La tensión se disolvió lentamente, como la niebla, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en terreno fértil. La voz leal se arrodilló a su lado, su presencia ahora un bálsamo. «Respira», dijo suavemente. «Solo respira. Mira a tu alrededor. Toca la piedra. Siente el viento. No te dejes llevar por su veneno. Tú decides qué es la verdad». Él obedeció. Cerró los ojos y se concentró en las sensaciones. El frío de la piedra bajo sus dedos. El olor a tierra y a musgo. El sonido lejano del tráfico, un recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno a su drama personal. Era un anclaje, una forma de volver a sí mismo desde el borde del precipicio. Sí, lo había cambiado, pero no de la manera que la sombra quería. El ataque no lo había destruido, lo había forjado. Le había mostrado el rostro de su verdadero enemigo, no la verdad, sino la manipulación. No el pasado, sino el miedo a enfrentarlo. El dolor seguía ahí, inmenso y abrumador, pero ahora estaba acompañado por algo nuevo, una chispa de determinación. Abrió los ojos y miró a la voz leal. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. «Gracias». La voz leal asintió, comprendiendo. El camino era incierto, lleno de espinas y dudas. El misterio no se había resuelto, solo se había hecho más complejo. Pero ya no estaba solo, y esa, por ahora, era la única verdad que necesitaba. Si te está gustando esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. Comparte los comentarios si has vivido algo similar, un momento en el que todo cambió y tuviste que decidir en qué creer. Tu historia importa. Los días siguientes fueron una danza lenta y dolorosa entre la revelación y la negación. El mundo exterior continuaba con su ritmo inmutable, pero para él, el tiempo se había fracturado. Cada objeto cotidiano parecía cargar un nuevo significado, una capa oculta de dolor o de verdad. La rutina, antes un ancla, se había convertido en un laberinto donde cada esquina escondía un espejo que reflejaba una versión distorsionada de sí mismo. La distancia emocional era el primer síntoma tangible. Se movía entre la gente como un fantasma, sonreía cuando se esperaba que sonriera, asentía a las conversaciones, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en ese lugar sagrado, reviviendo el momento una y otra vez. El aroma a tarta de manzana, que una vez fue consuelo, ahora le provocaba una náusea sutil. El dulzor se asociaba con la mentira, con la fachada que se había desmoronado. Una noche, sentado en una mesa de café, el sonido del tráfico a lo lejos se mezcló con el eco de las campanas en su mente. La voz leal estaba frente a él, su presencia un punto fijo en su mundo giratorio. «¿No has dormido?», observó la voz leal,
sin rodeos. La preocupación era tangible en el aire entre ellos, tan densa como el humo del café. Él negó con la cabeza, incapaz de mentir. ¿Para qué? No puedo con esto, confesó, las palabras saliendo en un susurro ronco. El peso era demasiado grande para llevarlo solo. Se sentía como Atlas, obligado a sostener un cielo que no había elegido. ¿Y si todo fue una mentira? Terminó la frase, la pregunta colgando en el aire como una espada de Damocles. No se refería solo a la revelación, sino a todo. A cada sonrisa, cada gesto de afecto, cada recuerdo atesorado. Si la base era una mentira, ¿qué quedaba de la estructura construida sobre ella? ¿No se desmoronaría todo? La voz leal no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su café, el calor del vapor envolviendo su rostro por un instante. Sabía que no había respuestas fáciles. Cualquier palabra de consuelo podría sonar vacía, cualquier intento de lógica podría ser percibido como una traición. No lo sé, admitió finalmente la voz leal, con una honestidad brutal. Pero sé lo que sientes, y sé lo que vi en tus ojos aquel día. Eso no era mentira. ¿Y si fue? Insistió él, la desesperación bordeando la rabia. ¿Y si solo vi lo que quería ver? ¿Y si el veneno no era la sangre, sino mi propia ceguera? La autocompasión era un pozo oscuro y tentador. Era más fácil culparse a uno mismo, aceptar la culpa, que enfrentar la posibilidad de que hubiera sido engañado, que su confianza hubiera sido traicionada. La vergüenza era un fuego que lo consumía por dentro. La vergüenza de no haberlo sabido, de no haberlo visto. De repente, desde una calle cercana, llegó el olor a barbacoa. Un olor ahumado, festivo, asociado a reuniones y risas. Pero para él, fue como una puñalada. Trajo un recuerdo vívido, una escena de hace años, bajo un sol de verano, con el mismo olor en el aire, las mismas risas resonando. En ese recuerdo, todo era perfecto. Ahora, sabiendo lo que sabía, esa perfección se sentía como una farsa grotesca. La sonrisa en el recuerdo parecía burlona, el abrazo, una trampa. El recuerdo, antes un tesoro, se había convertido en un arma en su contra. Se cubrió la cara con las manos, el cuerpo temblando ligeramente. No lloraba. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un dolor seco y punzante. La voz leal se levantó y se sentó en la silla de al lado, cerca, pero sin invadir su espacio. No dijo nada, solo esperó. A veces, la compañía silenciosa es más poderosa que cualquier palabra. La lluvia comenzó a caer. Primero unas pocas gotas gruesas que golpearan el asfalto con un sonido sordo y aislado. Luego, una cortina impenetrable que transformó la ciudad en una acuarela borrosa. El sonido de la lluvia golpeando la acera y resbalando por la piedra del edificio cercano se convirtió en la única banda sonora. Era un sonido limpiador, pero también melancólico. Lavaba las calles, pero no podía lavar el alma. «Quiero creer», dijo él, finalmente, bajando las manos. Su voz era apenas un murmullo, casi ahogado por el tamborileo de la lluvia. «Quiero creer que hubo algo real, que no todo fue un engaño». Era una declaración de intenciones. Un primer paso, tímido y vacilante, fuera del pozo de la desesperación. Era la lección de luchar por la esperanza, por pequeña y frágil que fuera. «Entonces, lucha por ello», dijo la voz leal, con una suavidad que era a la vez una orden. «No dejes que la sombra te arrebate tus recuerdos. Encuentra la verdad tú mismo. Desmenúzala, interrógala, pero no te rindas a la mentira por miedo al dolor». La idea era aterradora. Significaba volver a visitar el pasado, abrir cada caja de recuerdos y examinar su contenido a la luz de la nueva verdad. Significaba revivir el dolor, pero esta vez de frente, sin la venda de la ignorancia. Una campana de una iglesia cercana sonó, marcando la hora. Pero en su mente, no era un simple aviso. Era una pregunta. ¿Vas a dejar que te defina? Otra campanada. ¿Vas a permitir que el veneno corrompa todo lo bueno? Una tercera. ¿Vas a encontrar tu propia verdad? Se levantó y se acercó a la ventana. Miró la lluvia caer. Cada gota trazó una línea efímera en el cristal antes de desaparecer. La ciudad era un reflejo de su estado interior, caótica, lavada por una tormenta, pero funcionando. La vida continuaba. ¿Y si la verdad es peor que la mentira?, preguntó, sin apartar la vista de la ventana. «Entonces será tu verdad», respondió la voz leal. «Y vivir con tu propia verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que vivir con una mentira ajena». Las consecuencias de sus acciones futuras se desplegaban ante él como un mapa de caminos no trazados.
Podía elegir la amargura, la soledad, la autocompasión. Podía dejar que la sombra ganara. O podía elegir el camino más difícil, el de la confrontación, el del perdón, quizás para otros, quizás para sí mismo, el de la reconstrucción. El conflicto se había intensificado hasta convertirlo en un crisol. El viejo yo, el que vivía en la superficie de las cosas, se estaba quemando. Y de esas cenizas, algo nuevo tenía que nacer. No sabía qué sería, pero sentía que la lección, por primera vez desde la revelación, volvía a ser, en parte, suya. El clímax se acercaba, no como una explosión externa, sino como una implosión interna que estaba a punto de redefinir su universo por completo. La decisión lo llevó de vuelta al lugar sagrado, no a la luz de la tarde, sino en el corazón de la noche. La luna llena, blanca y despiadada, bañaba las piedras de musgo con una luz fantasmal que transformaba el santuario en un escenario de sueños y pesadillas. El aire estaba quieto, frío, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el propio latido del corazón, un tambor de guerra que anunciaba la batalla final. Esta vez no estaba solo. La voz leal caminaba a su lado, una presencia silenciosa pero inquebrantable. Y esta vez, la sombra también estaba allí, esperándolos. No emergió de las penumbras, sino que estaba de pie en el centro del claro, bajo la luz directa de la luna, como si hubiera sabido que vendrían. Ya no era una presencia escurridiza, era la confrontación personificada. «Volviste», dijo la sombra, su voz tranquila, casi educada. La calma era más aterradora que la rabia. Él no respondió. Se detuvo a unos metros de distancia, sintiendo el frío de la noche penetrar en sus huesos. La tensión era palpable, una cuerda de violín estirada hasta el punto de ruptura. Los símbolos del lugar, que antes eran misteriosos, ahora parecían ordenarse, señalando la sombra como el epicentro del dolor. La voz leal se movió ligeramente, poniéndose ligeramente por delante, un gesto protector que no pasó desapercibido. «Esto es entre él y yo», dijo la sombra, sin mirar a la voz leal, sus ojos fijos en él. «Siempre ha sido así». «Entonces habla», dijo él, su propia voz sorprendiéndole por su firmeza. «Acaba de una vez». La sombra sonrió, una lenta curvatura de los labios que no alcanzaba sus ojos. ¿Acabar? La verdad nunca acaba, solo se transforma. Y entonces comenzó la revelación. No fue un grito, sino un torrente de palabras dichas con una precisión quirúrgica. No eran acusaciones, sino hechos. Fechas, lugares, conversaciones. Detalles tan pequeños y específicos que solo podían ser ciertos. Cada palabra era una nueva puñalada, no de malicia, sino de verdad. La sombra no ejecutando una función, liberando una carga que había portado durante demasiado tiempo. Era una liberación tóxica, y él era el receptor inevitable. Con cada detalle, el mundo se volvía más nítido y más horrible a la vez. Las piezas del rompecabezas se encajaban con un clic seco y final. La imagen que formaban no era la que había temido. Era peor. Y, paradójicamente, era diferente. «No puedo creer que hayas hecho eso», exclamó él, no a la sombra, sino al cielo, a la luna, a las piedras que lo escuchaban. La frase no era de acusación, sino de puro asombro. No era una traición de amor, sino de supervivencia. Una elección desesperada hecha en un momento de oscuridad que había contaminado todo lo que vino después. La sombra se detuvo, dejando que las palabras se asentaran en el aire frío. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. «Dios mío, esto lo cambia todo», murmuró él, la frase escapando de sus labios como un suspiro. Y lo cambiaba todo. El monstruo que había imaginado, la figura malévola y calculadora, se desvanecía. En su lugar estaba una figura humana, rota y asustada, que había hecho un pacto con el diablo para protegerse de un dolor aún mayor. El giro argumental no fue una explosión, sino una implosión silenciosa dentro de su pecho. Lo temido no era tal. El veneno no provenía de la sangre de otro, sino de una herida antigua y purulenta que la sombra había ocultado con celo. La traición no era un acto de agresión hacia él, sino un subproducto de un acto de defensa desesperada. El dolor que le habían causado era real, inmenso, pero su origen no era el que había creído. La voz leal se giró hacia él, los ojos llenos de una pregunta silenciosa. «¿Estás bien?». Él asintió casi imperceptiblemente, incapaz de hablar. Se acercó a la sombra, no con ira, sino con una curiosidad solemne. Podía oler el perfume de la sombra,
mezclado con el aroma a piedra mojada y a tierra. Podía ver el temblor casi imperceptible en sus manos, la forma en que evitaba su mirada. Ya no era un antagonista, era una víctima de sí misma. ¿Por qué?, preguntó él, su voz suave, despojada de toda rabia. Era la única pregunta que importaba. La sombra finalmente lo miró a los ojos. En esa mirada, no hubo desafío, solo un dolor infinito, una rendición total. Porque tenía miedo, confesó la sombra, la voz quebrada por primera vez. Y el miedo te convierte en alguien que no reconoces. El veneno no era la sangre, era el miedo, y lo dejé que se extendiera. En ese momento, la confrontación terminó. No hubo abrazos, ni lágrimas de arrepentimiento. Solo una comprensión devastadora y compartida. El clímax no fue la victoria de uno sobre el otro, sino la derrota de ambos ante la verdad. Las campanas de la iglesia lejana sonaron de repente, no una o dos, sino toda una secuencia, un repique vibrante que parecía sacudir los cimientos del lugar. La vibración se sentía en el pecho, en los huesos. Era el sonido de la revelación completa, del eco final que se apagaba para dejar espacio al silencio posterior. Él extendió una mano, no para tocar a la sombra, sino para tocar la madera gastada de un banco cercano. Sus dedos temblorosos recorrieron la superficie áspera, anclándose en la realidad física mientras su mundo emocional se reconfiguraba. La imagen final no fue de destrucción, sino de una luz filtrándose a través de las nubes, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Un respiro, una pausa, el final de una batalla y el incierto comienzo de la paz. La resolución no llegó con un cierre abrupto, sino como una disolución lenta y gradual. La tensión que había sostenido su cuerpo durante días se liberó en un suspiro largo y tembloroso. La noche en el lugar sagrado no terminó con un acuerdo, sino con una separación silenciosa. La sombra se fundió en la oscuridad, no huyendo, sino simplemente retirándose, dejando tras de sí el peso de su verdad. La voz leal se quedó un poco más, un guardián silencioso en la vigilia, antes de desaparecer también, sabiendo que su trabajo estaba hecho. Él se quedó solo bajo la luna, pero por primera vez, la soledad no se sentía vacía. Se sentía como un espacio lleno de posibilidades. El clímax había pasado, y en su lugar quedaba un paisaje devastado, pero claro. No había escombros que retirar, sino un nuevo terreno sobre el que construir. La transformación comenzó al amanecer. La primera luz del día tiñó el cielo de rosa y naranja, un color suave y prometedor que se filtraba a través de las vidrieras de su habitación. El sonido de pájaros cantando a la distancia reemplazó al eco de las campanas. Era una nueva sinfonía, una melodía de comienzos. Se sentó en la cama, sintiendo la textura áspera de las sábanas, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió perdido. Se sintió diferente. La aceptación no era una rendición, era una liberación. Aceptar que el dolor era real, que la traición había ocurrido, pero también aceptar la complejidad de sus causas. Comprender que la gente hace cosas terribles no siempre por maldad, sino a veces por un miedo que los devora por dentro. Días después, se encontró sentado en una mesa de café, la misma donde casi se había rendido. Esta vez, el aroma a café era reconfortante, un ancla a la realidad. El tráfico de la ciudad pasaba a lo lejos, un zumbido constante de vida que continuaba. La lluvia había pasado, y el sol se reflejaba en los charcos en el asfalto. La rutina había vuelto, pero era una rutina distinta. Los mismos actos, beber café, caminar por la calle, mirar por la ventana, estaban ahora imbuidos de una nueva perspectiva. Cada momento se sentía más deliberado, más precioso. La reflexión final resonó con una nueva claridad. No fue el momento de la revelación lo que lo cambió todo. Fue el momento después. El momento en que, ante las cenizas de su verdad pasada, eligió no reconstruir la misma casa, sino cavar nuevos cimientos. La elección de perdonar no a los demás, sino a sí mismo por no haber sabido. La decisión de que el veneno del miedo ajeno no envenenaría su propia capacidad de amar y confiar de nuevo. El crecimiento no había sido lineal. Había sido un proceso doloroso de desmoronamiento y reconstrucción. Encontró un viejo cuaderno en un cajón. El papel tenía un olor dulce y agradable, el aroma del tiempo y de las palabras no escritas. Abrió una página en blanco y tomó un bolígrafo. No escribió sobre la traición, ni sobre el dolor. Escribió una sola frase: hoy, elijo respirar. Y lo hizo. Una inhalación profunda y consciente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones. Un acto simple y profundo de estar vivo.
El perdón no se trataba de olvidar, sino de recordar sin dejar que el recuerdo te paralice. La historia no tenía un final feliz de cuento de hadas. La herida seguiría ahí, una cicatriz en el alma que recordaría la batalla librada. Pero las cicatrices no son solo signos de dolor, son pruebas de supervivencia. Eran el mapa de su viaje, la evidencia de su fortaleza. El camino continuaba, incierto y abierto, pero ya no caminaba como un fantasma. Caminaba como un superviviente. Miró por la ventana, viendo a la gente pasar, cada uno con su propia carga, su propio misterio, su propio momento que lo cambiaría todo. Se sintió conectado a ellos de una forma nueva, un vínculo silencioso de humanidad compartida. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para escuchar más historias emocionantes que exploran las profundidades del espíritu humano. Deja un comentario diciéndonos qué historia te gustaría escuchar a continuación, qué batalla silenciosa te gustaría que ilumináramos. Tu voz importa y tu historia merece ser contada. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más resiliente de lo que imaginas y más valioso de lo que te han hecho sentir. La fuerza no reside en no caerse, sino en la decisión de levantarse una y otra vez, cada vez con más sabiduría. El sol de la tarde se había puesto, y la habitación se llenaba de la suave luz de una lámpara. El aroma a café se había disipado, reemplazado por el olor limpio de la noche. El mundo exterior se había calmado, y en ese silencio, encontró una paz que no conocía. No era la ausencia de dolor, sino la presencia de aceptación. La comprensión de que algunas preguntas no tienen respuesta y que, a veces, la única respuesta es seguir adelante. El viaje no había sido sobre descubrir una verdad oculta en los demás. Había sido sobre desenterrar la verdad dentro de sí mismo. Sobre darse cuenta de que el perdón no es un regalo que das a otros, sino un acto de liberación que te das a ti mismo. La superación no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él sin dejar que te defina. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad parpadeaba abajo, un mar de luces, una historia, una lucha. Ya no se sentía separado de ese mar. Era parte de él. Había navegado su propia tormenta y había llegado a la orilla, no intacto, sino completo, con sus cicatrices y su sabiduría, con su dolor y su esperanza. El ciclo se había completado, no con un cierre perfecto, sino con una apertura hacia el futuro. La vida continuaría trayendo desafíos, traiciones y momentos de oscuridad. Pero ahora tenía una herramienta que antes no tenía, la certeza de que, incluso en el corazón del veneno, existe la posibilidad de encontrar el antídoto. Y ese antídoto es la elección de amar, de confiar, de perdonar y, sobre todo, la elección de seguir siendo uno mismo, incluso cuando el mundo intenta hacerte otra persona. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa, la frase hoy, elijo respirar esperando las siguientes palabras. Pero por ahora, era suficiente. Era todo, era el principio de todo. La reflexión final no era un pensamiento, sino un sentimiento. Una quietud en el centro de su ser, un anclaje, la certeza de que, después de la tormenta más violenta, siempre llega la calma. Y en esa calma se encuentra la verdadera fuerza. La fuerza para empezar de nuevo. La fuerza para vivir de verdad. ¿Y tú, espectador, que has caminado a su lado a través de la luz y la sombra? ¿Qué te llevas de este viaje? ¿Qué cicatriz tuya ha sido tocada por esta historia? Piénsalo bien, porque al final, todas nuestras historias están conectadas por los mismos hilos invisibles de amor, dolor, pérdida y redención. ¿Y tú, qué valoras más, el amor o el respeto?